Para entender los problemas sociales y jurídicos, es necesario analizarlos con criticidad y objetividad. Más que Derecho es un espacio universitario de la carrera de Derecho para conversar sobre temas sociojurídicos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al programa de Más que Derecho de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Torreón. Mi nombre es Osvaldo Valenzuela y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de este tema tan controversial y controvertido, ¿no?, que se ha dado en la vida política y social de nuestro país, que es la extinción, ¿no?, de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y bueno, una propuesta que viene tal cual desde el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República. Y bueno, como invitados, el día de hoy tengo a el licenciado Javier Ernesto Guerra Gómez, que es abogado litigante y profesor de juicio de amparo en la Ibero Torreón. Es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila en el año del 2011 y es socio del despacho Álvarez Tostado y Guerra Asociados. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Osvaldo. Y bueno, también está con nosotros la alumna Regina Elizabeth Rivera Guerra, que es estudiante de 9º semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana de Torreón y es pasante en el despacho Álvarez Tostado y Guerra Abogados. Muchas gracias, Regina, por estar aquí. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Y bueno, para hablar un poco de este tema de inicio, cuéntenos, pues, de qué se tratan estos fideicomisos que tanto lío han provocado, ¿no?, en la vida pública. Sí, así es. Bueno, mira, para dar un poquito de contexto así muy general, este tema de esta reforma, todo surge a raíz de una reforma que bueno, actualmente ya pasó por todo el proceso legislativo, pasó por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Mediante esta reforma se extinguen 13 fideicomisos. Y bueno, este tema se puede analizar desde dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva de un análisis político o social, que es la narrativa que ha seguido, digamos, el gobierno federal. Y una segunda perspectiva que sería el análisis legal o técnico respecto a qué tanto esta reforma es violatoria de derechos de los trabajadores, funcionarios del Poder Judicial Federal, y también qué tanto afecta la división de poderes, que es un principio democrático y que va precisamente enfocado, digamos, este principio en la autonomía, la independencia de los poderes, y que al final de cuentas eso representa o se va a ver representado en un beneficio para el Estado de Derecho y para la colectividad, para los ciudadanos, para todo el mundo. Entonces, por lo que respecta al análisis político-social, bueno, la narrativa política del gobierno federal es quitar estos fideicomisos para quitar privilegios al Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, esto está muy alejado de la realidad, de lo que realmente representa estos fideicomisos y estos recursos que tiene el Poder Judicial de la Federación. Y, pues bueno, al final de cuentas, estos fideicomisos no son... la narrativa política va enfocada a solo hablar mucho de los ministros, ¿no?, de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, vamos a ver que estos 13 fideicomisos afectan mucho a muchas más personas y muchos más rubros o aspectos relacionados con el Poder Judicial de la Federación y no necesariamente con los 11 ministros, ¿no?, que encabezan de alguna manera el Poder Judicial de la Federación. Por lo que respecta al análisis político, solamente a mí me gustaría hacer una comparativa con otro tipo de fideicomisos para dar una idea de la dimensión, porque a mi consideración se está afectando mucho al Poder Judicial y no se está obteniendo realmente un beneficio para la colectividad. Claro. Por ejemplo, respecto a fideicomisos de la Sedena, la Sedena tiene un fideicomiso de 120,000 millones de pesos. Comparados con los 15,000 millones del Poder Judicial de la Federación, pues es una comparación muy drástica, ¿verdad? Claro. La diferencia es muy abundante. Y por eso yo digamos que por el aspecto político, ese simple contraste me da a mí la opinión de decir, la afectación al Poder Judicial va a ser mucho y el beneficio que puede obtener el gobierno federal para lo que quiere destinar este dinero
no va a representar en realidad un beneficio real a los ciudadanos. O sea, los va a afectar más a la ciudadanía y al Poder Judicial que lo que puede beneficiar. Claro. Ahora, por lo que respecta a los fideicomisos, igual, Regina, nos puedas comentar en qué consisten estos 13 fideicomisos para saber de forma más concreta. Sí. Muchas gracias. Bueno, inicialmente se querían extinguir 14 fideicomisos, pero solo se lograron extinguir 13 fideicomisos, que estos se dividen en 5 del Consejo de la Judicatura Federal, 6 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 2 del Tribunal Electoral Federal. Estos fideicomisos básicamente, en grandes rasgos, componen apoyos complementarios médicos, que es decir, una vez que ya sobrepasa su tope de gastos médicos los trabajadores, el Consejo les otorga un apoyo y la Corte para que puedan seguir con el tratamiento médico. También pensiones de jubilación, creación de nuevos órganos jurisdiccionales y programas que ayudan al fortalecimiento de la impartición de justicia en el país. Ahora bien, se debe tomar en consideración que todos estos fideicomisos mencionados tienen un origen privado, ya que se derivan de fideicomisos mixtos. Es decir, una parte de la aportación de los fideicomisos sale del salario de los trabajadores y el Poder Judicial lo iguala con el presupuesto que ya tiene, para que así se pueda tener un fideicomiso más grande para proteger todos estos aspectos, tanto de los derechos laborales de los trabajadores como de los derechos de la propia autonomía del Poder Judicial Federal. Y cabe mencionar que el Poder Judicial Federal, el 60% de su plantilla es la que se ve más afectado, porque ellos son el 60% de los trabajadores que no necesariamente son altos mandos nada más, son los que se ven más afectados porque son los que tienen un mayor vínculo con estas prestaciones laborales. Ahora, perdón que te interrumpa. Estamos hablando, pues, a ver, yo quería hacer la pregunta como en dos vertientes, ¿no? ¿No se está significando más bien como una regresión, pues, a los derechos de los trabajadores? Porque la tendencia sería que esta dinámica que se lleva dentro del Poder Judicial, pues también permeara, ¿no?, en otros aspectos de la vida laboral de los trabajadores del país, ¿no? No sé si más o menos ahí se entienda. Y la otra es un juego político tal cual, pues, entre un poder y otro, o sea, es un quita y dame, o es un estira y afloja entre uno y otro, o más bien, ¿cómo lo interpretarían ustedes? Yo considero que, bueno, si nos vamos desde la base de la Constitución, pues establece que los poderes son independientes y son autónomos. Ok. Entonces, el que recaiga los 3 poderes en una sola persona, sometiéndose a lo que una sola persona dice, puede guiar al país a una tiranía. Porque es el hecho de que todos los poderes contrarrestan a uno solo y dan la opinión del pueblo y buscan defender al pueblo. Ok. Entonces, yo considero que esto, en realidad, de traerle un beneficio a la sociedad, causa más una afectación porque vulnera el Estado de Derecho del país. Porque al dejar en estado de indefensión a los trabajadores en cuanto a sus derechos y sus prestaciones que ellos han ganado por el hecho de ser trabajadores, claro, sin importar si son del Poder Judicial, del Ejecutivo o del Legislativo, son trabajadores y hay leyes que los protegen. El dejarlo así, pues ya estás básicamente diciéndole al país que si uno de los poderes de la Unión no eres capaz de respetarle sus derechos laborales y tomar decisiones por eso, pues ¿qué le va a quedar ahora sí que a los trabajadores de cualquier otro rubro? Sí. Sí, yo sí considero que por lo que respecta a esa constante, digamos, lucha que hay entre el Ejecutivo y el Judicial, y que hemos visto pues un tanto marcada en fechas más recientes, ¿no? Yo considero que sí, dentro de todo es parte de la narrativa del gobierno federal en cuanto a la austeridad, en cuanto a quitar privilegios y demás, que no ha sido, que muchas veces hemos visto y se ha comprobado que se ha quedado únicamente en una narrativa, no realmente en hechos. Por ejemplo, yo no estoy en contra de revisar, por ejemplo, algunas prestaciones que pudieran representar de alguna manera un exceso, quizás hasta un privilegio, ¿no?, para algún funcionario. Pero debemos de tomar en cuenta que esa narrativa política de la austeridad y demás debe estar muy bien enfocada, en el sentido en que no puedes afectar prestaciones laborales de los trabajadores y el Poder Judicial de la Federación necesita esos recursos para poder operar de forma adecuada. Sí tiene muchas áreas de oportunidad el Poder Judicial de la Federación, pero al final de cuentas funciona
funciona bien en cuanto a el servicio que de alguna manera se va materializado en amparos que presenta la ciudadanía, que presenta cualquier persona, sea por aspectos tan graves como un tema de una incomunicación, de una detención ilegal, el tema de los medicamentos, acceso a la salud, medicamentos, etcétera, es a través de estos mecanismos. Entonces, yo considero que sí es, dentro de esta narrativa, el quitar privilegios está mal enfocado, o sea, está mal canalizado, porque se está vendiendo la idea como si solo fuera respecto a los 11 ministros y se está dejando a un lado a todos quienes realmente integran el Poder Judicial de la Federación y lo hacen funcionar, lo hacen trabajar. Sí, y de alguna manera, tanto con los fideicomisos, pero también como con este tipo de propuestas como el de que los jueces, magistrados y personas que tengan altos rangos dentro del Poder Judicial sean electos hasta de voto popular, ¿no? Que eso, bueno, yo lo veo muy inimaginable, ¿no? No veo a un juez o una jueza, alguien pidiendo el voto de una persona. Y bueno, en ese sentido también quiero preguntarles qué opinan, pues, de esta propuesta de la ministra Piña de destinar los fideicomisos a los afectados del huracán Otis, ¿no? Como también, hablando de estas narrativas, uno tiene una narrativa, pero otra persona tiene esta otra narrativa. Sé que todavía no está quedando muy claro, pero es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Pues mi opinión sobre esto es la misma, o sea, la ministra no puede destinar dinero que no es de ella porque no está destinada para ella, está destinada para un poder completo y se compone de todo tipo de aportaciones, tanto privadas como públicas. Ella no puede tomar la decisión de decir, bueno, voy a destinarlo. Claro que puede hablarse, puede debatirse, porque al final de cuentas es una situación muy grave que acaba de pasar en Acapulco y en todo Guerrero en general, y se podrá llegar a un acuerdo, pero yo considero que en realidad en sus manos no está el decir, ¿sabes qué? Sí entrego todo el dinero de los fideicomisos, debido también a que pues ya hay amparos que ya tienen suspendido provisionalmente, entonces pues no puede destinar ese dinero para nada hasta que se resuelvan pues dichas acciones y controversias que se han suscitado para eso, y aparte tomando en consideración que pues el dinero no es de su bolsa, o sea, es representa a todo un conjunto de trabajadores y personas como para que ella, porque volvería a ser lo mismo, sería como la decisión que está tomando el presidente. Yo te quito el dinero y lo uso para una cosa que yo quiero sin tomar en cuenta que hay aportaciones privadas. Sí, ahora, ¿por qué el dinero del Poder Judicial y no el dinero de la Sedena, vamos a decir? Sí, definitivamente, o sea, no, sería estar mezclando aspectos que no se deben de mezclar. Además de que, bueno, esos fideicomisos tienen una finalidad, ¿no? O sea, están creados, exacto, tienen una finalidad, están creados para cubrir cierto rubro. Entonces, uno muy importante también de los que comentamos ahorita, dentro de estos 13, fideicomisos simplemente para la implementación y creación de nuevos órganos jurisdiccionales. O sea, esto realmente se ve materializado en un acceso a la justicia real, o sea, para cualquier ciudadano. El hecho de que existan más tribunales, se puedan crear, construir, implementar más tribunales, eso de alguna manera, si se lo quitas, no va a verse reflejado en un beneficio, ¿no? Al contrario, se le va a afectar a la ciudadanía. Claro. Entonces, yo también comparto lo que dice Regina. No creo que sea una determinación que pueda tomar la ministra presidenta o la Corte en general. ¿Por qué? Porque esos fideicomisos tienen una finalidad. Se debe respetar esa autonomía, esa independencia del Poder Judicial y destinarse estos recursos para lo que fueron creados, respetando, digamos, ahí indirectamente pues, las aportaciones que ya fueron aportadas por trabajadores empleados del Poder Judicial de la Federación. Ahora, les quiero preguntar también, ¿cómo está el aspecto técnico, ¿no? ¿Cómo está el aspecto jurídico de este cambio tan fuerte que ha vivido el Poder Judicial? Bueno, por lo que respecta al análisis legal o técnico, se van a presentar medios de defensa que son específicamente juicio de amparo y acciones de inconstitucionalidad. Por lo que respecta a los juicios de amparo, pues estos podrán ser individuales. Un empleado un funcionario del Poder Judicial va a poder promover un amparo, o bien podrán hacerlo de forma colectiva. Entonces, pues estamos hablando de un número de juicios de amparo
muy grande. Ya se han presentado ahorita. Ya se han presentado, y ya empezaron a presentarse y ya empezaron a concederse suspensiones de algunos jueces federales. Igual ahorita eso lo comentamos. Solo para, digamos, para concretar, juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad, que al final de cuentas, pues van a permitir validar o invalidar esta reforma. Y ese es un riesgo, de alguna manera un riesgo en cuanto al aspecto político, porque si se invalida esta norma, que es lo más probable que suceda, por acción de inconstitucionalidad o por las resoluciones en los amparos, al ser pues violatoria de la división de poderes y violatoria de derechos de los trabajadores, evidentemente eso va a ser tomado como una herramienta para decir ellos mismos el Poder Judicial mismo está resolviendo, está protegiendo sus propios privilegios, y eso en la narrativa política de que el Poder Judicial está mal, pues va a servir mucho para el gobierno federal, o para seguir con esa narrativa, Claro. que es una narrativa equivocada, ¿verdad? Mal canalizada, confusa, engañosa en realidad. Igual por lo que respecta a las suspensiones, ya hay algunas. Sí, ya. De hecho, la primera fue de un juez en Chihuahua. Ajá. Él fue el que otorgó la primer suspensión provisional para que los fideicomisos, pues ahora sí el dinero no se disponera de él hasta que se terminara el juicio y se dictara qué va a pasar, o sea, que se quedara como congelado, porque pues cabe mencionar que estos instrumentos como el amparo se promueven porque los fideicomisos son instrumentos normativos que constituyen a prestaciones adicionales que los trabajadores se han ganado cumpliendo los lineamientos que como trabajador se le establecen en el Poder Judicial. O sea, no son fideicomisos que nada más se entregaron por entregarse. Tienen una finalidad y tienen un porqué, y al ser un derecho adquirido, se les tiene que respetar. Por eso es la importancia que promuevan los juicios de amparo. Pues en la actualidad se están promoviendo de dos formas, individual y colectiva, para pues que sea mayor rápido, porque cualquier persona que tenga interés jurídico o legítimo dentro de, pues puede promover. Sí, inclusive también asociaciones civiles, ¿no? Ajá. Barras de abogados, asociaciones civiles que tienen dentro de su objeto social, pues proteger de alguna manera la impartición de justicia, el acceso a la justicia, la transparencia, etcétera. O sea, los amparos no nada más van a provenir de gente que trabaja en el Poder Judicial de la Federación, sino también cualquier externo, inclusive cualquier institución educativa, inclusive en materia de como la licenciatura, podría llegar a decir, hay algún tipo de interés legítimo, ¿no? Porque, Claro. estás formando profesionales con la finalidad de que se respete el Estado de Derecho. Entonces, los amparos pueden provenir de muchos, digamos, de muchos aspectos, desde muchos, ¿cómo decirlo? No nada más empleados, sino también de distintos sectores, digamos, Sí. de la población. Personas que tengan algún interés sobre el tema. Exacto, Sí. exactamente. Oigan, y respecto a esto también, ¿qué creen que siga? Pues, ¿qué creen que es lo que pase, además de los instrumentos jurídicos de los cuales pueden echar mano los trabajadores y las personas que tengan un interés legítimo? ¿Continuarán este tipo de dimes y diretes entre los poderes? O sea, ¿creen que de alguna manera eso pudiera beneficiar en un futuro la democratización del país para que ya no sucediera de nueva cuenta esto, o más bien va la tendencia a una afectación en general a ese Estado de Derecho o a esa división de poderes, ¿no? Más bien, ¿en qué lo encaminarían ustedes? Bueno, yo creo que, a ver, el gobierno federal tiene la finalidad de, al quitar estos recursos, de dirigirlos a el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente que se ve traducido en programas sociales, ¿no? Para eso quiere el dinero. Yo considero que esta modificación, esta extinción de los fideicomisos se va a invalidar por el Poder Judicial de la Federación, por los medios de defensa que hemos comentado. Sin duda es lo más probable que se vaya a invalidar, porque sí es ilegal, porque sí es violatoria de derechos, y muy probablemente la narrativa va a continuar de alguna manera, porque debemos de recordar que esto es por lo que respecta a los fideicomisos, pero hay un presupuesto, en el presupuesto de egresos también, donde ese presupuesto, que generalmente año con año se va modificando, el Poder Judicial pide un poquito más,
por atendiendo a sus necesidades, Claro. y ahí es donde también el gobierno federal, y bueno, específicamente en cuanto a presupuesto, Cámara de Diputados puede limitar y tratar de mermar o de afectar por ese lado también al Poder Judicial de la Federación. Entonces sí puede seguir. Yo creo que algo que podría mejorar las cosas, o sea, si la narrativa política va a seguir, algo que realmente para la ciudadanía o lo que debe entender la ciudadanía es que para mejorar realmente la justicia en México, la impartición de justicia, la reforma no va encaminada, esa reforma o esas reformas no debieran ir encaminadas a reducir recursos del Poder Judicial o quitar privilegios. No. Sí, a lo mejor alguna regulación de privilegios de mandos altos, pero en general las reformas que deberían estar realmente discutiéndose deben ser para acortar procesos judiciales. Por ejemplo, en amparo, el procedimiento para cumplir una sentencia de amparo, esa etapa se debe de reducir, se debe de acortar para que la ciudadanía empiece a ver resultados de sus juicios de forma más inmediata. Y eso se refleje o ayude a quitar un poco esa impresión que tiene la gente de que el Poder Judicial de la Federación no funciona o no trabaja, Claro. o son privilegiados que no hacen nada. No es cierto, ¿verdad? Entonces yo creo que la narrativa va a seguir. Debemos impulsar cada quien desde su Trinchera. Sí, desde su trinchera. Debemos impulsar que el cambio debe tratarse o debe versar sobre acortar procesos judiciales, mejorar el procedimientos, crear más tribunales, perfeccionar la carrera judicial para que más personas con la capacidad como las que lo integran actualmente puedan integrarse al Poder Judicial de la Federación y ayudar a reducir la carga o el rezago que pudiera tener el Poder Judicial. Eso es lo que creo que va a pasar y lo que debiera pasar. Sí. Sí, completamente de acuerdo. O sea, considero que si verdaderamente quieren traer un beneficio al país en cuanto a la impartición de justicia, deberían de hacer más bien como una reestructuración, porque las cargas de trabajo por circuito varían mucho. Claro. Y la cantidad de juzgados o tribunales por circuito varían. Por ejemplo, aquí los 7 mixtos no se dan abasto los 7 mixtos y el mercantil no se dan abasto en la cantidad de trabajo que tienen. El personal no es suficiente para agarrar toda la carga de trabajo. Por lo mismo, se extienden mucho los plazos y algo que debería de salir en un plazo establecido por la ley se les da una prórroga porque como es muy excesivo, pues no hay tiempo. Claro. Y también yo considero que el Poder Judicial tiene una parte muy importante también que se llama el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es el que principal aporta esta atención jurídica gratuita a las personas que lo necesitan mientras sea competente el Poder Judicial. Y es algo en lo que yo ahí hice mi servicio social. Y al estar en contacto con esto, uno se da cuenta que ellos quisieran atender de una forma más eficiente y eficaz a los usuarios que van, pero tanto el equipo como computadoras y impresoras no dan para, como los trabajadores, los asesores y defensores públicos son muy pocos. Simplemente en materia laboral solo hay 2. Se acaban de abrir un tribunal laboral y solo hay 2 asesores en materia laboral. Son muy pocos para la cantidad de trabajo que van a tener. Sí. Entonces, considero que en lugar de estar viendo, le quito esto, pues a lo mejor reestructurar y ver cómo destinar los recursos y cerciorarse que se destinen los recursos que creen que son excesivos o son un privilegio para fortalecer estos órganos y que puedan brindar una justicia más eficiente y expedita a la gente que lo necesita. No, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que es un cuento de nunca acabar. Y no nada más en el Poder Judicial, ¿no? En muchas dependencias de gobierno que se confunde ahorro con brindar un servicio que a veces más que ser pésimo es limitado, ¿no? Es limitado porque no hay personal humano, no hay recurso económico y la necesidad de las personas está ahí, ¿no? Ahí estamos hablando de una declive en cuanto a ese aspecto en todos los puntos del Estado mexicano. Sí, no nada más Poder Judicial. Sí, ese es un punto importante. Sí, que mucho de lo que depende inclusive de la administración pública federal están, o sea, en peores condiciones todavía, ¿no? Sí. Y que son cosas que también dependen de ellos directamente. Definitivamente. Digo, y ahorita te paso la palabra, Regina, es como, a ver, un dato que a mí se me hace muy alarmante. Se relaciona, pero no se relaciona, ¿no? Estamos hablando de peras y de manzanas.
En cuanto a la salud mental, ¿no? Que también es un tema muy importante, digo, para poner un ejemplo de esto, pues creo que en la Laguna de Durango hay 1 o 2 psiquiatras públicos para atender a toda una población y esto, pues no puede ser, ¿no? Igual con el Poder Judicial, tienes 1 o 2 defensores nada más para una población que está necesitada de justicia y que no llega, no tiene el acceso, y no es porque no quieran, sino es porque no se puede, ¿no? Hay una limitante, como menciono, entre recurso humano y recurso económico. Sí, material. Sí, supongo que también se confunde mucho el hecho de ser austero con dejar las instituciones de forma precaria a trabajar. Claro. Porque una cosa es, bueno, no hay que ser muy ostentosos, no hay que gastar en cosas que no, pero estás dejando de un lado que todos esos recursos que se han ido quitando poco a poco de tal fideicomiso, que de los hospitales, genera una trascendencia más allá de, ay, que mi gobierno se vea que no gasta tanto dinero. Claro. Porque en realidad la afectación la está sufriendo los ciudadanos al hecho de no contar con los recursos económicos para tenerlo de forma privada y tampoco contar con los recursos públicos para que el mismo gobierno te proporcione esa ayuda, ya sea médica, justicia o cualquier otra prestación que se necesite para poder tener una vida digna y que se te respeten tus derechos. Claro. Oigan, pues, ¿qué les parece si ya vamos cerrando con este espacio? La verdad es que creo que ha sido muy fructífero y muy informativo. Algo con lo que quieran cerrar, algo con lo que quieran dejarle al público. Bueno, yo agregar una idea más, es muy dentro de la narrativa que se ha venido manejando también, se está confundiendo lo que es impartición de justicia con lo que es procuración de justicia, que es mucho en materia, eso específicamente esa división la vemos en materia penal, ¿no? Impartición de justicia, o sea, por ejemplo, las declaraciones del presidente son, es que está bien que descansen, que al cabo no dejan salir a los delincuentes, sirve que no dejan salir a los delincuentes, o no, es que nada más los dejan salir, o sea, les dan los sueltan, refiriéndose al Poder Judicial de la Federación a través de sus centros de justicia, ¿no? Penal. Específicamente, hemos visto a lo largo de los años que muchos de los errores en cuanto a no poder, en cuanto a impunidad, en cuanto a sentencias condenatorias en materia penal, son por errores en la parte de procuración de justicia, que es lo que le corresponde a las fiscalías. Claro. Y las fiscalías como tal, si nos enfocamos en materia federal, que son los asuntos que le toca ver al Poder Judicial de la Federación a través de sus jueces penales, jueces de control, en este caso la procuración de justicia es la que se podría perfeccionar y tampoco la salida es quitarle recursos, al contrario, ¿no? Se deben de mejorar muchos aspectos relacionados con las fiscalías o específicamente con la Fiscalía General de la República. Hay muchos campos ahí, muchas áreas de oportunidad que eso perfeccionaría la labor de los ministerios públicos, la integración de investigaciones, se debe perfeccionar, profesionalizar para que cuando esos asuntos lleguen a juzgados, lleven una solidez tal que pueda llegar a reducir esa impunidad a través de sentencias condenatorias, ¿no? Entonces, no la culpa no es del Poder Judicial de la Federación, al menos en esa materia. Sería un punto que yo también agregaría, más que una conclusión, sino aprovechar el espacio para agregar esa idea, porque también esa es parte de la narrativa. Claro. Es decir, el Poder Judicial, tomando en cuenta que el Poder Judicial Federal no nada más ve procesos penales, ¿verdad? O sea, o ve aspectos relacionados con materia laboral, con materia civil, con materia mercantil, con amparos, por supuesto. Entonces, bueno, esa sería mi conclusión, una idea ahí más. Idea-conclusión. Idea-conclusión. No, pues bueno, yo considero que es un tema muy vasto que obviamente pues no se alcanza el tiempo para ver, pero es importante que se tenga verdaderamente esa diferencia, que se pueda identificar qué son cosas que el Poder Judicial puede mejorar y qué son cosas por el simple hecho que no se hayan hecho bien las etapas procesales, pues ya no le corresponden. Y también el darse cuenta que el quitarle dinero a algún poder o a alguna institución no le beneficia en nada. Simplemente sigue poniendo en riesgo al mismo país, en este caso es vulnerando su Estado de Derecho y la defensa hacia las personas. Muy bien. No, pues muchísimas gracias, Regina, muchísimas gracias, Javier, por estar aquí el día de hoy. Y bueno, es todo, nos despedimos y nos vemos en otra emisión de Más que Derecho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Para entender los problemas sociales y jurídicos, es necesario analizarlos con criticidad y objetividad. Más que Derecho es un espacio universitario de la carrera de Derecho para conversar sobre temas sociojurídicos.